El día de hoy, ¿no es cierto?, teníamos planificado el conversar un poquito sobre cría y recría de vacunas. Recuerden que habíamos dicho que el proceso de crianza de los animales tiene que tener alguna secuencia lógica de prácticas o técnicas nutricionales y de alimentación para precisamente alcanzar niveles, uno de crecimiento no acelerado, pero sí un crecimiento racional en su cuerpo y en sus órganos. En este caso, especialmente de la glándula mamaria, para no afectar su formación eh, y su fisiología que va a tener cuando ese animal sea ya adulto. Eh, entonces habíamos pasado y habíamos repasado un poco la crianza del ternero, ¿cierto? Aquellos que va desde el nacimiento hasta los más o menos 6 meses de edad, ¿sí? Habíamos visto que tienen una fase láctea, es decir, eminentemente de lo que es el alimento líquido y luego cómo promover con un poco de sobrealimentación, más pasturas, para que se vaya transformando ya en un rumiante como tal. La propuesta del día de hoy era que alguno de ustedes o algunos de ustedes nos hagan, ¿no es cierto?, conocer un poco sobre qué consultaron y con unas 5 láminas que les pedí, más o menos qué encontraron sobre la cría y recría de las vaconas o vaquillonas que también les conocen. Y que iba precisamente desde lo que pasan la fase de crianza de terneras hasta lo que es el primer servicio e incluso algunos esta fase le extienden hasta el parto de la primera cría que tienen estos animales. De tal forma que si hay voluntarios, les invito a participarnos del el trabajo de consulta que han realizado. Yo, doctor, buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por participar. Bien, en cuanto a lo que es el levante de vacunas, Ya, Andrés, una bueno, pregunta. sí, Perdón, disculpe que le interrumpa. ¿No trabajó unas láminas de PowerPoint para que nos comparta? sí, tengo unas láminas de PowerPoint. Ya, tranquilamente, si quiere, nos puede compartir. Simplemente activa compartir y observamos todos. Ya, listo. Perdón, doctor, me dice que no puedo compartir la pantalla porque otro participante está compartiendo. Ah, ya. Entonces, déjeme salirme yo. Listo. Ahí tiene que tener ingreso. Ya. Bueno, en cuanto al levante de vacunas, no sé si se logra observar. Sí, está bien. Eh, Pues bien, esto consistía en aquel ganado de levante que son los animales destetos, tanto machos como hembras, que están en un periodo de crecimiento y que tienen un peso más o menos eh, de 200 kilogramos y una edad que oscila entre los 6 meses y el año de edad. Esto se da más que todo en las fincas dedicadas a lo que es la producción láctea. El levante de las terneras es fundamental para el futuro de la lechería. Eh, También, por otro lado, se debería conocer los aspectos fisiológicos y digestivos de las crías que se encuentran en estado de lactancia para poder suplir sus necesidades nutricionales y promover un rápido desarrollo del complejo rumen retículo. El levante de los vacunos va desde el destete hasta los 300 kilogramos. Esta etapa es la más importante por la producción de carne que se da en algunas de las fincas, porque es aquí donde se desarrolla su musculatura y su sistema óseo.
Esto tiene un objeto, además de la crianza del ganado, que es la preocupación, digamos, de los ganaderos por la desparasitación y enfermedades como la tripanosomiasis y la babesiosis bovina. El levante de vacunas, básicamente el ternero a la edad de 3 a 6 meses tiene un rumen funcionando a plena capacidad para lograr un buen ritmo de crecimiento, además de los forrajes de buena calidad en la pradera. Se le debe suplementar con 1 a 2 kilogramos diario de concentrado de crecimiento con 16% de proteína cruda y tener acceso a sales minerales y agua en forma permanente. Durante este periodo, si transcurre en el invierno, es posible también suplementar a los terneros con pequeñas cantidades de ensilaje. Esta meta tiene como objetivo lograr a los 6 meses de un peso de 160 a 170 kilogramos, más o menos de 29 a 30% del peso adulto. Y bueno, en esta tabla se puede observar en la categoría media, la edad de 6 a 12 meses, el peso vivo es de 170 kilogramos, está en una característica que es, están listas para pastorear. Eso investigué, doctor. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Doctor. Gracias, María Isabel. María Isabel, ¿tiene algún inconveniente? Sí, no puedo compartir. ¿Que no tiene acceso o no le encuentra dónde se comparte? Sí tengo acceso, pero no puedo compartir. Ya, no se le activa el botón de compartir pantalla. No, Ya, a ver. Pero usted tiene la cámara desactivada. sí. A ver, déjeme ver si puedo hacer algo de aquí. No, no se le activa la cámara. ¿Está desde celular o desde computadora? La computadora. Mm, Yo creo que al iniciar la actividad, creo que dejó desactivada su cámara. Bueno, no importa. Si nos comparte un poquito lo que consultó, está bien. Ya. Ahí se le activó su cámara. Sí, pero no se comparte la pantalla, no logra ver. No, no, no. Bueno, si nos comparte así, no pasa nada. Ya. Bueno, lo que logré averiguar es que la etapa de levante es trascendental para el desarrollo reproductivo de los animales, en donde es importante tanto el suministro de alimentos ricos en energía y proteína, y determinar cuáles son los alimentos mejor digeridos para los animales, porque luego estos van a entrar en lo que son las etapas productivas y reproductivas, y es donde los animales van a mostrar todo su potencial genético, tanto en sea la producción leche, carne, o a su vez en crías, por lo que es necesario formular una dieta balanceada para alcanzar una excelente condición corporal. También es importante realizar un monitoreo del crecimiento en el levante de terneras para comparar tanto la altura y el peso de las terneras, esto respecto a una curva estándar de la raza, que ya viene predeterminada según la altura, el peso y a su vez la edad, y en donde ahí se puede ir analizando
si la dieta que le estoy suministrando a los animales es la adecuada o a su vez es deficiente. También que el peso ideal para la Holstein es que debe alcanzar un peso de 500 kilos o 600 kilos y en Jersey de 380 a 420. Es decir, que por lo menos tendría que haber una ganancia de 900 gramos diarios en Holstein y 500 gramos por día en Jersey. Y que la edad ideal para la monta es a los 15 o 17 meses y para el parto a los 24 o 25 meses. También puede existir que se cumpla el peso, pero no la altura, y eso se atribuye a un problema de desbalance en la dieta, en lo que es la parte de la proteína, que se dice que es la encargada de la elongación, el crecimiento de la ternera. Por el contrario, cuando la altura es adecuada, pero no el peso, se atribuye a un desbalance de lo que es la energía de la dieta. También existe una altura adecuada, pero puede existir sobrepeso y la consecuencia es un crecimiento exagerado de la ubre, o se dice que hay un engrasamiento de la ubre. Entonces se debe tomar en cuenta que la ubre crece 3 veces más con respecto a los demás órganos, es decir, que crece a un mayor ritmo y puede que con el sobrepeso haya un desplazamiento del tejido mamario y por ende se va a obtener bajas producciones de leche. También por el contrario, si el peso es muy bajo, también se va a afectar el crecimiento de la ubre y por ende también hay bajas en lo que son la producción de leche. También en cuanto a las necesidades nutricionales, como ya lo dije, es necesario suministrar fuentes de energía, proteína, vitaminas para satisfacer los requerimientos y tener en cuenta que a partir de los 6 meses la ración debe ser del 80 al 90% de pasto, el mismo que debe tener un 30% de materia seca y también debemos tener en cuenta que es bueno suministrar alimentos en base de maíz, que puede ser ensilaje de maíz, que lo que va a ayudar es a suministrarle, asimilar, perdón, la proteína, también el calcio y el fósforo, que son dos macroelementos importantes en el desarrollo de los animales, y la sal también es un mineral que debe estar disponible para los animales, teniendo en cuenta que el contenido de sal en sodio y en cloruro son elementos para evitar la desnutrición, favorecer la digestión y la asimilación de los alimentos, y que la carencia de sales provoca una baja producción de leche o de carne, disminución del suelo y de la fertilidad. Eso es lo que logré averiguar sobre el levante de terneras. Muchas gracias, María Isabel. Buen trabajo. Gracias. ¿Alguien más? Permítanme escoger un hito al azar. Henry, ¿pudiera compartirnos usted? Al compañero Henry López. Salió. Bueno. Tal vez al compañero Flores. Al compañero Flores. Al compañero Merchán. Por favor, si nos pudiera compartir un poquito su consulta. ¿No?
Listo, es el compañero Merchan el que está ahorita proyectando. Ya, disculpe, profe. Ahora sí. Ya. Ya, profe. Y para todos, lo que yo había encontrado sobre acerca de lo que es el levante de vacunas era que sobre todo viene la parte de lo que es el destete. Es el momento en el que ya podría decirse la cría ya abandona por completo lo que viene a ser ya los suplementos de leche y entra ya directamente a lo que viene a ser el pastoreo. Yo lo que más he encontrado de información era acerca sobre el tipo de peso que esto se les da o cómo se les va, sobre todo el peso que estos van obteniendo. Por ejemplo, dice que el destete tradicional ocurre comúnmente entre de los 6 meses para adelante. Ya ahí existe otros tipos de destete, pero dice que el más recomendado es este de aquí, o el que es más fácil para la mayoría de productores. Hay también información en la que dice que se tiene que hacer de 8 a 9 meses. Para poder hacerlo, el destete tradicional, que es de 6 meses para adelante, se, se dice que se hace normalmente entre los meses de febrero a abril, dependiendo de la época de parición. Cuando la aparición es muy larga, se puede realizar más de un solo destete. También se puede realizar un solo destete y se trata en forma diferente a los terneros más chicos, por ejemplo, con el uso de suplementos. Esto se realiza de 3 a 4 días, perdón, de 3 a 4 días antes del destete se llevan a las vacas con cría al potrero donde permanecerán los terneros. Así estos se familiarizan con el que antes, unos días previos, la cría, como quien dice, entra ya en contacto con el pasto para que medio se vaya familiarizando. Ya, el destete también saqué otros conceptos donde dice que consiste en separar los terneros de sus madres, que ya habíamos visto, y el tipo de destete que había dicho que es el tradicional. También acerca sobre otras cuestiones que ocurre después de la crianza de los 6 meses de las vacunas, es que también encontré que el primer parto se tiene que hacer después de cuando ya la vaca tiene 2 años de vida. La alimentación de 6 meses hasta la cubierta. Yo, doctor, lo que entendí por cubierta es al momento ya en el que la vaca puede ser, está preparada como para ser inseminada. Entonces, Así es. ocurre ¿es eso mismo? Sí, sí, sí. Ya, de los 6 meses hasta los 15 o 18 meses. Este tipo de alimento ya se hace. Se tiene que ofrecer obviamente en cantidad suficiente y es el principal alimento de la vaquilla. Aquí también se le puede suplementar sales minerales y agua a voluntad. En periodos de restricción de crecimiento de la pradera, ya sea, por ejemplo, en épocas de sequía y cualquier otra cuestión ambiental, la calidad, o si la calidad, por ejemplo, de las nutriciones no es suficiente, le saben suplementar alimentos como, por ejemplo, coles, nabos, alfalfa, avena, o también o forrajes conservados como son el ensilaje y el heno. Una limitación nutricional en esta etapa dice que puede afectar principalmente la reproducción futuro, el desarrollo armónico de la musculatura y el aparato óseo. Por tanto, dice que la meta productiva en este periodo es que la vaquilla gane entre 0,65 y 0,75 kilogramos por día. Y para lograr un tamaño y peso adecuado de la cubierta, es decir, que llegue ya cuando esté preparado para la inseminación, tiene que estar entre los 320 y 350 kilogramos, que equivale más o menos al 60% del peso adulto de la vaca. Y no se cuenta con facilidades para pesar a las hembras, existen unas winchas métricas. Esta es una manera de cómo medirle o cómo pesarle, por así decirlo. El peso vivo sugerido es de 320 a 350 kilogramos y el perímetro torácico tiene que ser de 160 a 165 centímetros. Eso es lo que encontré. Muchas gracias, Walter. Buen trabajo, igual. Bueno, ¿alguien más que quiera voluntariamente compartirnos?
ingeniero, sí. Sí, A mí me había mencionado antes, pero no sí. estaba con audio, así que tuve que conectar desde el celular. Ah, bueno, señor Flores, si nos puede compartir un poquito su trabajo. Claro. Bueno, lo que, lo que yo investigué es acerca de lo que es acerca de lo que es el levante de novillas o balcones. Bueno, mencionaba que una vez que se desteta el animal, comienza lo que es la fase de levante. Esta fase de levante está condicionada casi en dos etapas, porque decía que hay una etapa en la que es la crianza y el crecimiento uno y había una en el crecimiento 2. El crecimiento uno estaba básicamente relacionado a lo que era la implementación de diferentes insumos líquidos a lo que era el ternero. Y la vacuna 2 era más esencialmente lo que es el levante. Bueno, en este caso también se mencionaba lo que era la dinámica poblacional o lo que era el movimiento poblacional. Bueno, en este caso, o sea, tenemos como principal, o sea, una vez que nace el novillo, o sea, entra la etapa de lactante, después pasa el crecimiento 1 o desteto que les mencioné, y el crecimiento 2 o levante. Aquí nos menciona que básicamente para que el ternero entre a esta etapa, debe tener un peso de 50% del adulto. Y cuando finalice tiene que tener un peso del 70%. Eso también mencionaba que esto también va a diferir un poco de lo que es acerca de las razas, en lo que es el peso, porque en lo que es la raza fiero, estos obtenían un mayor peso a los diferentes meses. Por ejemplo, aquí en este caso, en el crecimiento del Leonte 2, esto de aquí se daba lo que era se da lo que es a los 8 meses, de lo que es 8 meses a 12 meses. Y entonces vendría lo que es toda esta parte desde el destete hasta la etapa alta para lo que es la reproducción. Esta parte de aquí sería lo que es entonces lo que entra en lo que es el crecimiento 1 y crecimiento 2. Aquí también decía que era muy importante lo que era el momento de que era importante separar lo que eran los terneros, o sea, los machos y hembras, porque hay veces en la que la pubertad en diferentes razas es muy pronta o muy tarde. Entonces, entonces estos ya inician con lo que es el ciclo, entra en un ciclo de cel. Aquí también nos mencionaba también, o sea, aparte de todo esto, decía que es importante lo que es la alimentación suplementando lo que son las diferentes sales minerales y administrar lo que es el agua adecuadamente. También tenía o sea, había un estudio que habían realizado lo que era aquí en Ecuador, no recuerdo muy bien dónde era, pero era lo que era la mezcla de lo que es los diferentes, tanto la alfalfa recién cortada con lo que era el enolaje. Aquí habían comprobado de que existe el mayor crecimiento de lo que es el peso, era resurgido lo que era un 25% de lo que es la alfalfa y un 75% de lo que era el enolaje. Bueno, eso es todo lo que yo pude averiguar. Yo una pregunta, ¿este material de qué país era? ¿O bajo qué condiciones? Lo que estaba presentando, lo que es de aquí, esta era lo que era en Colombia.
mientras lo que le menciono, lo del estudio, era más relacionado a lo que era aquí en Ecuador. Ya en la lámina última, en la curva de crecimiento. Claro, este es como mencionaba, decía que iba a diferir dependiendo de lo que es la raza. Ya, También sí, sí, porque, sí, como, no. Más o menos para entenderle, ¿era en ganado mejorado de alguna raza o un estudio con ganado criollo? Tal vez tienes no, información no era sobre ganado Holstein, sobre Holstein, sí. con crianza tradicional, tecnificada. Esa sí no nos mencionaba, pero por lo que pude ver en imágenes, más parecía a lo que era la tradicional. Ya, sí, me llama la atención precisamente porque aquí al primer parto, ¿no es cierto?, que es este, le mencionan a los 3 años, ¿sí? Es más o menos, es más o menos una realidad parecida a la nuestra, porque en procesos tecnificados como o semi-tecnificados no se extiende tanto y por eso los compañeros anteriores nos decían que más o menos, ¿no es cierto?, el primer parto debería darse a los 2 años, ¿sí? Entonces, es interesante lo que nos presenta en su trabajo, ¿sí? Ya. Bueno, vamos un poquito a Profe, redondear. Sí, disculpe, Henry López le saluda. Yo ¿cómo está, Ger? tengo conexión con telefonía móvil, entonces tengo un poco inestable, pero si quiere puedo intentar presentar. Claro que sí. Bueno, No sé si tal vez se puede observar. sí, está bien ahí. Ok. La crianza de vacunas es se puede decir que es algo lo más importante que se puede hacer, ya que eh, el manejo de esta categoría de la explotación debe ser cuidadoso y planificado, ya que en un futuro van a ser las reemplazantes para las vacas que actualmente están lactantes. Tienen dos categorías, entre las vacunas entre los 6 y el primer parto. Serían las categorías medias entre edad de 6 a 12 meses. El peso vivo en kilogramos que aproximadamente deberían tener sería de 170 kilogramos y las características serían listas ya para el pastoreo. Y la otra categoría, que es la categoría fierro, que es la de edad entre 12 y 18 meses, y un peso que aproximadamente deberían tener sería entre 260 y 320 kilogramos. Las características, factible el cubrimiento perdón, a los 15 meses y debe ser tener un mayor cuidado sanitario y posteriormente también una buena alimentación. Con respecto a la tasa de crecimiento, se dice que las tasas de vacunas no necesitan ser constante, no necesariamente eh, deben tener un crecimiento como una curva relativamente, o sea, en una curva. Sin embargo, o sea, el crecimiento sí no está influido por perdón, el crecimiento de las vacunas no necesariamente tiene que ser en porte ni nada de esa cuestión, no van a ganar volumen, ya que estas no van a ser destinadas para lo que es consumo en carne, como se realiza en los toros. Las tasas de crecimiento indican cómo el animal está asimilando el alimento y en general cómo crecen bajo las condiciones que se llevan dentro de la finca. Manejar tasas de crecimiento de al menos de 0.9 kilogramos diario con dotación de buenas pasturas y sin suplementación. Los animales pueden alcanzar un peso adecuado de 340 a 350 kilogramos al momento del primer servicio, que sería la primera lactancia.
La alimentación, mayores de 6 meses de edad tengan a disposición pasturas o alimentación entre el 80 al 90% de la totalidad de la dieta que se le debe aplicar. Asimismo, el material forrajero que ingieran las vacunas debe contener el 30% de materia seca. El sistema musculoso y el esqueleto necesitan minerales para su crecimiento. El calcio y el fósforo son dos macroelementos que se deben ofrecer a voluntad a los animales durante todo el periodo de crecimiento. La sal es una traza mineral que debe estar siempre disponible. Como podemos observar en la tabla que se muestra a continuación, edad destetadas de 6 meses, entre la materia seca debe estar más o menos entre 7 y 10, y así y la proteína entre 15 y 16 kilogramos, porcentajes. Alimentar a las vacunas con mayor cantidad de forraje de calidad que sea posible, evitando al máximo darles suplementos balanceados y este tipo de cuestión. Puede ser que las vacunas consuman una mayor cantidad de proteínas sobre los requerimientos que se necesita. A partir de los 9 a 12 meses de edad, las vacunas pueden alcanzar un ritmo de crecimiento aceptable que se puede obtener en el nivel de las vacunas. Las vacunas mayores de 13 meses tienen la suficiente capacidad ruminal para un crecimiento adecuado cuando se alimentan únicamente con forraje de buena calidad, evitando también lo que es la suplementación. Deben evitarse el engorde excesivo, pues conduce a una serie de trastornos, entre ellos la disminución del tejido secretor de la ubre. Esto, o sea, vamos a ganar volumen, pero en sí vamos a pérdida del crecimiento de los tejidos donde en sí va a dar la leche, sería en este caso. Menor capacidad de producción lechera, baja fecundidad y esterilidad. El servicio, ya cuando están a servicio, las vacunas de vientre o de primer servicio son los animales más productivos de la explotación, es decir, que el primer parto sería donde va a dar mayor producción. Algunas vacunas de entre 18 y 20 meses de edad pueden no alcanzar la pubertad cuando presentan bajas tasas de crecimiento. Serían menores de 0.35 kilogramos al día o mayores a 0.9 kilogramos al día. Esto sería entonces, deberíamos de cierta forma buscar el rango adecuado para que den su óptimo rendimiento. Alojamiento. Las vacas son animales gregarios. Los animales mayores de 6 meses de edad se ubican entre grupos de 13 a 20 animales en corrales colectivos de 30 metros cuadrados. Esto obviamente podría ser cambiado de acuerdo al manejo, como habíamos visto en clases anteriores, que puede ser ya únicamente un manejo más tecnificado, donde cada vaca tenga su propio corral y ese tipo de cuestiones. Los animales de 12 meses en adelante deben alojarse en grupos mayores de 20 animales en campo abierto. Sería todo. Profe, está apagado su micrófono. Ya, gracias. Les decíamos, ¿no es cierto?, que esta parte de crianza de vaconas o vaquillonas, que también le llaman algunos, ¿sí? Es de suma importancia precisamente porque aquí van a ir algunos costos de producción
altos o bajos, dependiendo de qué tan eficientes nosotros seamos en el proceso de crianza. ¿Sí? Entonces decíamos que hay algunos autores, algunos zootecnistas que dividen desde los 6 meses hasta la pubertad y otros que le extienden más hacia lo que es el primer parto. Sin embargo, ¿no es cierto? No es lo más importante. Bien dijo el compañero, dividiendo a estas categorías de vacunas que le ponen diferentes nombres, ¿sí? Unos le llaman vacunas medias, precisamente aquellas que son desde lo que sale de ser ternera hasta más o menos el año de edad. Y luego le llaman vacuna fierro, ¿sí? Es decir, no es una raza, sino más bien es una categoría de animal, que le llaman vacuna fierro. Y estas vacunas fierro generalmente van desde el año de edad hasta que son inseminadas. Y luego de eso le ponen otro nombre, ¿no es cierto?, que le llaman vacunas o vaquillonas vientre, y son aquellas que ya pasan desde lo que les inseminaron y quedaron preñadas hasta el parto. ¿Sí? Entonces son esas categorías un poquito que les van, llamémosle así, categorizando dentro de un mismo grupo de animales, y precisamente porque cada uno de ellos tiene unas necesidades nutricionales un tanto diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la premisa que tenemos nosotros en la crianza de vacunas? ¿O cuál es nuestro objetivo fundamental? Uno de ellos es que en esta categoría no debería casi morirse animales, no debería haber mortalidad en esta categoría, porque ya es una categoría crecida, ya grande, ¿no es cierto? Y por lo tanto los porcentajes de mortalidad deberían ser mínimos. En esta categoría no podríamos aceptar nosotros un 10% de mortalidad, un 5% de mortalidad, porque simplemente estamos... Eso nos demostraría que el proceso de cría o de crianza fue malo. Algo está sucediendo ahí. Casi que en esta categoría la mortalidad debería ser 0. ¿Sí? Es decir, eso indicaría un buen proceso de cría de las terneras y que continuamos muy bien en la crianza hasta llevarles hacia el primer parto. Y la otra premisa u objetivo de esta época o de este rango de crianza es precisamente reducir la edad al primer parto. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras más pronto estos animales entren a la pubertad, alcancen su edad adecuada de empadre y de inseminación, entonces más pronto se van a volver en animales productivos de manera directa. Es decir, van a parir y van a dar leche. Entonces, uno de esos grandes retos es precisamente no extender, ¿no es cierto?, o no criar mal para que se extienda mucho más este periodo, un tanto, llamémosle así, improductivo, entre comillas, de estos animales, ¿sí?, y que están generando solamente gasto. ¿Por qué solamente gasto? Porque simplemente están comiendo y no están todavía produciendo absolutamente nada. Entonces, estas dos cosas son las que nosotros vamos a tener que cuidar muchísimo en estos animales. Por eso, ¿no es cierto?, los objetivos directos están ahí puestos: minimizar la mortalidad, el desarrollo de estos animales, que tiene que ser no con curvas de pérdida de peso, sino tiene que ser un crecimiento, llamémosle así, rectilíneo, ¿sí?, y continuo de esas hembras para lograr nosotros llegar al objetivo, que es bastante difícil en nuestras condiciones e incluso en condiciones de semitecnificación. Es muy difícil llegar, ¿no es cierto?, a tener vacunas a los 2 años
así a esa edad específica, 2 años y que todas ellas entren ya a la aparición. ¿Sí? Es bastante complicado, sin embargo, no es difícil cuando nosotros tenemos sistemas de crianza bastante adecuados. Luego de eso tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cuando tenemos vacas, simplemente las vacas adultas van a ir descartándose. ¿Por qué? Porque son animales que se les dañó la ubre, se les dañó sus patas, se enfermaron, se murieron por accidentes o simplemente ya envejecieron. Esos animales productivamente ya no me convienen tener, por lo tanto son animales que tienen que ser descartados, es decir, vendidos para otra actividad o sacarles del hato. ¿Por qué? Porque ya no pagan lo que comen ellas con lo que producen. Por lo tanto, las vaconas que vienen atrás de ellas son precisamente lo que van a reemplazar a esos animales, y si es que genéticamente yo manejé bien, esas vaconas van a ser animales más productivos, porque seleccioné bien a las madres de esas vaconas o vaquillonas, ¿sí? Por otra parte, supongamos que me está yendo bien el proceso de crianza y de productivo de la producción de leche, ¿sí? Y yo digo, sí, mejoré los pastizales, contraté técnicos, tengo más oferta forrajera, por lo tanto, yo mis vaquillonas, yo puedo incorporarles, ¿para qué? Para incrementar mi hato. Es decir, tenía inicialmente 20 vacas y ahora produzco muy bien pastos, por lo tanto, las hembritas que nacieron y se volvieron vaconas, entonces voy a incrementarles 5 más a mi rejo para que produzcan leche. Y esto es más conveniente, ¿por qué? Porque si usted va al mercado o a una hacienda a querer comprar vaconas, le cuesta mucho. Son animales muy apetecidos. Son animales que no todos los ganaderos venden, ¿sí? O casi nadie vende, precisamente porque son animales que son el futuro de la explotación. Y cuando compro, me van a pedir un precio demasiado alto. Por lo tanto, desde costos me conviene a mí también criar a mis propios animales eficientemente, porque sé que son animales que fueron criados correctamente y por lo tanto tienen un desarrollo adecuado. Entonces, eso tenemos que tener muy presente porque a veces estamos tentados nosotros de comprar siempre vaquillonas en otros lados, ¿no es cierto?, sabiendo que son altos costos. Y eso no conviene para la producción y la productividad de la granja, ¿sí? ¿Qué factores tenemos que tener? Ustedes han descrito muy bien esta parte, ¿sí? Uno, la parte nutricional de los animales. En esta categoría, nosotros tenemos que entender que una vacona mal criada, deficientemente alimentada, sea en mucho o en poco, es un animal que va a no tener una glándula mamaria adecuada. Y eso implica que no voy a tener yo una vaca buena productora. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, en estos animales se da de alguna manera dos tipos de crecimiento en la glándula mamaria. Un crecimiento que se llama isométrico. Quiere decir que la glándula mamaria va creciendo proporcionalmente a lo que es la ganancia de peso del animal. Proporcional quiero decir, va creciendo, ¿no es cierto?, de una manera muy lineal y coherente, en proporciones. Si crece 2, por poner números, si crece 2 el cuerpo,
la glándula mamaria también crece 2. ¿Sí? Eso significa isométrico. Y ese crecimiento isométrico se da más o menos hacia los 3 meses de edad y algunos le extienden hacia los 6 meses. Y luego de eso se da un crecimiento que se llama alométrico. ¿Qué es este crecimiento alométrico? Este crecimiento alométrico, en cambio, implica que un órgano va creciendo, ¿no es cierto?, más aceleradamente que el cuerpo. Y este crecimiento alométrico se da precisamente cuando las vaquitas o las vaconas pasan más o menos el año de edad y luego mucho más cuando se preñan, ¿sí? Gráficamente, déjenme ver si puedo explicarme de mejor manera. Gráficamente, ¿no es cierto?, el crecimiento alométrico e isométrico es esto. Supongamos que este es el crecimiento del cuerpo y proporcional a ese crecimiento, entonces, ¿no es cierto?, va generándose el crecimiento de la glándula mamaria. Es decir, proporcional, sigue una misma proporción. Ese es un isométrico. Y eso se da al comienzo. Luego de eso, ¿no es cierto?, se da un crecimiento que les decía, se llama alométrico. ¿Sí? Este crecimiento alométrico, en cambio, difiere. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, el cuerpo va así creciendo y en cambio la glándula mamaria se ve más acelerada en su crecimiento, es decir, no tiene proporción. Por lo tanto, la glándula mamaria va a tener un crecimiento así, ¿sí? De esa manera, más acelerado, sin proporción. Por eso es que, ¿no es cierto?, cuando ustedes ven que ya cuando se preñan los animales, la glándula mamaria sigue creciendo y se hace una glándula mamaria grande. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo acelero mucho este tipo sin considerar la formación de la glándula mamaria, entonces la ubre, si yo pongo un ritmo de alimentación muy fuerte, que gane mucho peso diario, entonces yo el tejido mamario no voy a provocar su crecimiento, sino más bien se va a llenar de grasa. Y la grasa invade la glándula mamaria. Por lo tanto, la glándula mamaria no va a dejar de crecer, pero va a crecer lleno de grasa. Entonces vamos nosotros a tener una glándula mamaria muy grande, pero poco productiva. Ese es cuando nosotros metemos a ritmos de ganancia de peso muy exagerados, creyendo que solamente nosotros tenemos que hacer crecer a la vacona, ¿sí? En cambio, cuando nosotros le damos un ritmo de crecimiento adecuado, se va generando tejido noble, es decir, tejido formador de leche. Y ese tejido formador de leche es el que va a generar el crecimiento de la glándula mamaria y esas vacas son las deseables. ¿Por qué? Porque van a tener glándulas mamarias grandes, pero grandes no por grasa, sino por tejido productor de leche, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos darle un ritmo adecuado. Yo creo, muchos autores, ¿no es cierto?, dicen que no deberíamos pasarnos nosotros de los 900 gramos diarios de ganancia de peso, porque estaríamos engrasando. Y peor aún, si la base de alimentación es altamente energética. Si le damos estas dos condiciones, entonces las vacas van a parecer muy grandes, van a parecer de una talla muy buena, posiblemente, pero su glándula mamaria va a estar completamente afectada porque se va a engrasar. Y también no deberíamos nosotros subalimentar, no deberíamos nosotros bajarnos al mínimo la ganancia diaria de peso,
Perdón, porque en cambio ahí vamos a demorar el crecimiento. Si este de aquí sería, esto de aquí, ¿no es cierto? Sería un crecimiento, llamémosle así, normal, vamos a la primera más bien. Si el peso es normal y yo digo, por miedo a engrasar, le voy a dar un ritmo de ganancia de peso mucho más bajo, ¿no es cierto? Como este de aquí, tampoco es conveniente. ¿Por qué? Porque el periodo al cual va a entrar la pubertad, a la pospubertad y a la edad de cruzamiento, en cambio, va a ser exagerado. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a tener vaconas que recién van a tener su primera inseminación, no parto, inseminación, van a tener apenas a los 3 años. Y eso es lo que nos pasa muchas de las veces en nuestros sistemas de crianza. Alimentamos mal y estamos inseminando por primera vez a una vacona a los 3 años, 3 años y medio, lo cual ya es improductivo, no es lo más conveniente. ¿Y eso por qué se da? Porque precisamente subalimentamos a estos animales. Y luego lo otro, en la parte de sanidad, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos que continuar con nuestros protocolos de vacunación y desparasitación fundamentalmente, porque las vacunas son más fáciles de infestarse de parásitos, mucho más si comen potreros comunes con vacas, lo cual no es conveniente, ¿sí? Y las vacunas, ¿no es cierto?, que tendremos que continuar aquellas que dijimos. Normalmente la triple y también la aptosa, que viene a ser una vacuna actualmente anual, aunque para erradicar se hacía cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, un poquito, eso es lo que tenemos nosotros que cuidar en el asunto de la crianza de las vacunas en cuanto a nutrición y sanidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. No, doctor. Bueno, luego de eso, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué terneras nosotros seleccionamos, porque digamos que no todas van a presentar, ¿no es cierto?, las características adecuadas para quedarse como reemplazos de nuestras vacas. Tenemos que siempre buscar las mejores, y mucho más si tenemos más vacunas de las que nosotros necesitamos reemplazar. Indudable que esas vacunas, ¿no es cierto?, que nacen, generalmente vienen de vacas inseminadas con toros mejoradores, es decir, toros que que hemos seleccionado porque mejoran la cantidad de leche. Sin embargo, a veces tenemos más vacunas de las que nosotros requerimos, ¿sí? Y precisamente esas en algunas haciendas son las que venden. Pero ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que ningún productor va a vender a sus mejores vacunas. Siempre, por lógica, va a vender a sus peores vacunas, aquellas vacunas que no le convienen que se queden, ¿sí?, de acuerdo a su realidad productiva. Por lo tanto, esas vacunas tienen que ser seleccionadas en base a algunas características que nosotros podemos ver. Uno, por la producción láctea. Yo tengo que ver que la mamá haya sido una buena productora de leche o que es una buena productora de leche, y también que sea hija de un toro bueno, de buena calidad, que nos esté mejorando esa característica. Entonces, es un poco, se ve las características de los papás de la vacuna para yo decir, sí, esta me conviene quedarme dentro del hato. Luego de eso, la vida, es decir, la longevidad. Y no, en esta parte no significa que tenemos que ver que se haga vieja. No, la longevidad se mide por la vida productiva, es decir,
que sean hijas de una vaca que no tuvo que ser descartada muy pronto, sino que permaneció muchos años produciendo leche eficientemente. Eso es la longevidad, porque hay vacas, ¿no es cierto?, que a los 2 partos, 3 partos ya tenemos que mandarle sacando. ¿Por qué? O descartando. Porque se le dañó sus patas. Tenía patas muy débiles o su ubre se enfermaba muy fácilmente. Las hijas de esas vacas no son conveniente quedarse. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas pueden ser una predisposición genética de debilidad de patas, debilidad de ubre, ¿sí? Entonces yo tengo que fijarme en eso. Luego tengo que verles vacas que sean hijas o vaconas que sean hijas de vacas que no hayan presentado problemas reproductivos. Es decir, que no sea muy difícil de que se preñe, ¿sí? Sino que yo a una inseminación muy excelente, que sean hijas de una vaca que se preñe a la primera, que se preñe a la segunda, está bien. Pero si son vacas que yo tengo que luchar para que se preñen 3, 4, 5 veces, las hijas de esas vacas tampoco son convenientes de que yo les haga quedar. ¿Por qué? Porque puede ser asimismo genético, heredable. Y así, ¿no es cierto?, que también tenemos que considerar el peso al nacimiento, la velocidad con la que ganan peso, el peso al destete. Es decir, yo selecciono mis vaconas, las que se van a quedar, aquellas que vienen fundamentalmente de buenos padres, de un padre que mejore la cantidad de leche y de una madre que presente características muy buenas, de buenas patas, de buena ubre, que no se enferme fácilmente, que se preñe muy fácil, que me dé crías de un peso adecuado, que destete las crías o que al destete las crías tengan un buen peso, una buena altura, ¿sí? Es decir, es un análisis del historial de pedigrí que se llama, o genético de sus padres, de sus antecesores, ¿sí? De sus ancestros. Así tengo yo que elegir un poco las vaconas que quiero que se queden. Y la cría, ¿no es cierto?, podemos hacerle a campo abierto. Ya normalmente a esta edad ya no tenemos corrales, normalmente bajo nuestros sistemas, sino que ya estas vaconitas están a campo abierto. ¿Por qué? Porque ya un compañero nos dijo, ¿no es cierto?, que una vacona bien criada, su rumen tranquilamente le abastece para comer la cantidad suficiente de pasto de buena calidad. Y con eso tendría suplido todas sus necesidades nutritivas. El problema que viene es si yo saco a esas vaconas, ¿no es cierto?, a una pastura de mala calidad y yo quiero que solo con eso se críen a un ritmo adecuado. No va a ser posible, porque el pasto de mala calidad no le va a dar los suficientes nutrientes. Si ese es el caso, yo tengo que ayudar con el mínimo indispensable de balanceado, porque si no, se me elevan mucho los costos, ¿sí? Entonces, depende del estado de las vaconas y de la calidad de la pastura para yo suspender completamente la supresión, digamos, la provisión de sobrealimento o balanceados. Y si es que veo que no es suficiente la calidad del forraje para las necesidades nutricionales, entonces yo tengo que completar con una sobrealimentación con balanceados, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que tener la capacidad de analizar para saber si es que damos o no damos sobrealimento a esos animales, ¿sí? Y podemos hacer en recría en corrales también, aunque no es lo más conveniente, pero se puede hacer precisamente para tener un mejor control nutricional.
Sin embargo, en nuestra situación, en nuestras condiciones, no es lo más pertinente ese tipo de crianza. Lo más claro que tienen que tener de esto es saber valorar el pasto que van a comer, el peso de los animales, el control de la ganancia de peso, para poderles llevar adecuadamente a una edad para la primera inseminación. ¿Sí? Eso es lo que técnicamente nosotros más deberíamos y debemos fijarnos en estos animalitos. ¿Ya? Y luego de eso, si bien aquí hay unos números, ¿no es cierto?, que a veces no me gustan porque responden solamente a razas, ya nos mencionaron estos, ¿no es cierto?, estos de aquí, sino más bien me gusta a mí regirme a los porcentajes del peso vivo. ¿Sí? Normalmente nosotros deberíamos aspirar a que las vacunas, cuando tengan un año, un mes, máximo un año, 2 meses, ya deberían ellas tener el peso suficiente para su primer servicio o inseminación. ¿Sí? Y para no decir pesos, porque ustedes ya saben que las razas tienen diferente peso adulto, entonces es mejor memorizarse esto, ¿sí? Estas cantidades. Es decir, cuando yo meta al primer servicio a las vacunas, deberían tener más o menos el 60-65% de su peso adulto. Y cuando ustedes revisan las láminas de las razas, precisamente ahí tienen los pesos adultos, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo un peso de una Jersey, que es una raza pequeña, que el peso de una Holstein, que es una raza grande. Por lo tanto, si yo sé que deben estar al 65% para recibir el primer servicio, listo, hago relación con el peso que me dieron en las razas o que cada una de las razas tiene. Y luego de eso nosotros deberíamos propender que lleguen al parto con el 90% del peso adulto. Esos son los referentes que ustedes tienen que un poquito memorizar, ¿sí? Porque con eso tienen tranquilamente cómo decir, sí, esta vacuna ya está lista, llévenla a inseminar. Esta vacuna, ¿no es cierto? Sí, ha llegado bien a su momento del parto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen un poquito que darse cuenta. Y miren ustedes, ¿no es cierto? Este es más o menos el ritmo porcentual de peso vivo que tendríamos que preocuparnos. A la pubertad, ¿sí? Recuerden que pubertad no es igual que edad al primer servicio. Recuerden que pubertad es solamente cuando machos y hembras comienzan, ¿no es cierto?, a producir gametos, es decir, espermatozoides u óvulos. ¿Sí? Pero recuerden que en la especie humana, para ser un poco medio más gráfico, un joven puede ser papá ahora que son muy precoces, ¿no es cierto? Tranquilamente, 11 años, 12 años, ellos ya pueden ser papás. Es decir, pueden fertilizar a una señorita o a una niña. Pero ¿será lo conveniente que ellos ya sean papás? ¿Qué dicen? ¿O será conveniente que la niña que entró a su pubertad ya sea conveniente que sea mamá? No, doctor, porque no llegan a su desarrollo, fisiológicamente hablando. Exactamente, ¿no es cierto? Es decir, ya ella está ovulando, ya la niña está menstruando, está produciendo sus gametos, pero no está ni su cuerpo, ¿no es cierto?, está listo para una gestación, ni fisiológicamente ella está apta todavía. Tiene que crecer un poco más, ¿sí? Para que tenga un embarazo adecuado. Entonces, en las vacunas, en los animalitos es igual.
ellos tienen una pubertad a una edad determinada donde ya producen óvulos o espermatozoides, pero no es lo adecuado todavía, porque son animales muy tiernos, ¿sí? Entonces, miren que cuando ellos tienen más o menos el 50% de su peso adulto, ya tienen una pubertad, es decir, ya están generando óvulos en el caso de las hembras. Pero tenemos que dejarles crecer un poquito más, que madure su cuerpo, que madure su sistema óseo, que su fisiología sea más fuerte. ¿Para qué? Para que soporte precisamente esa preñez. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es conveniente que al primer servicio estos animalitos tengan el 55 al 60% de su peso adulto. ¿Para qué? Para que al primer parto, en cambio, tengan un peso del 82, más o menos, ¿no es cierto?, con ciertos rangos, 82% de su peso adulto. Porque estas vacas ya, ¿no es cierto?, recién al segundo parto alcanzan su 92% del peso. Y recién al tercer parto ya tienen su peso total, su peso adulto. ¿Sí? Cuando alcanzamos nosotros este ritmo de crecimiento de peso, ¿no es cierto?, estamos yendo de una manera adecuada para tener unas excelentes vacunas, ¿sí?, y futuras vacas. Alguien que tiene activado, por favor, Apaguen los micrófonos, por favor. el micrófono. Listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto de la crianza de vacunas? ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Sí, ¿Sí? doctor. Ya. No hay ninguna curiosidad, algo que quieran compartir. Profe, ¿En qué? Sí, vamos como quieran. Miguel creo que me pidió la palabra y no sé quién, la compañera que también estaba pidiendo la palabra. sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Yo cuando realicé la investigación me decía que obviamente para la crianza se debe segmentar en subfases fenológicas. Y había una fase que se le llamaba la vaca seca. Entonces no entendí muy bien a qué hacía referencia. Ya. Ya, la vaca seca, ¿no es cierto?, es en cambio aquella vaca que está sobre los 7 meses de gestación, ¿sí? Es decir, que está entre el séptimo, octavo y noveno mes de gestación, ¿sí? Esa es la vaca seca, es decir, no es una categoría de vaconas, ya es una categoría de vacas. ¿Por qué, no es cierto? Porque viene, supongamos aquí, ¿no es cierto?, en esta línea, aquí fue el parto, ¿ya?, de esa vaca. Entonces viene los meses, en cambio, de leche. Supongamos que esta vaca que parió aquí, al segundo mes de lo que parió, aquí se preña nuevamente, ¿sí? Es decir, ya entra en su ciclo y se vuelve a preñar aquí, ¿ya?, en esta parte, a los 2 meses de parida, vuelve a preñarse. De aquí nosotros tenemos que contar la gestación de la vaca, redondeando números, más o menos son 9 meses, ¿ya? Entonces, desde aquí que se preñó nuevamente, tenemos que contar 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 meses. Para que ella tenga un parto adecuado, el siguiente, nosotros tenemos que hacer que produzca la leche, que siga produciendo, pero no hasta acá, no hasta acá, sino tiene que darnos 7 meses adicionales, ¿sí? Es decir,
Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega al 7º mes de gestación, nosotros ahí tenemos que dejar de sacar leche. Puede estar dando 20 litros, 15 litros. Nosotros debemos dejar de sacar leche. Ese acto se llama secar a la vaca. Por lo tanto, las vacas secas son aquellas que sobrepasan el 7º mes y que están hasta acá, ¿no es cierto?, hasta el nuevo parto. ¿Sí? Este periodo de aquí, de 2 meses, se llama periodo seco. ¿Sí? No sé si me dejé entender. Sí, profe, muchas gracias. Listo, ya. La compañera que quería hacer otra pregunta tenía una inquietud. Inge, verá, pasa que yo estuve viendo un artículo que más o menos hablaba de cómo llega la vaca a la pubertad y todo eso. Entonces decía que, por ejemplo, le habían alimentado de diferente manera. Entonces la una se había como que estado lista para el primer servicio a los 18 meses de edad y la otra más o menos a los 24, 26 meses más o menos. Pero a la una le habían alimentado solo con lo que es pastura y a la otra con más cantidad de balanceado. Entonces ¿de qué manera influye el balanceado así en lo que sería el desarrollo? Ya. Es interesante la pregunta, ¿no es cierto? Y yo siempre un poquito emulo con la especie humana, ¿no es cierto? Que es la que más visualizamos todos. Hay niñas, ¿no es cierto?, que bien alimentadas, muy bien alimentadas, ganan una talla grande y son precisamente niñas que entran más rápido a su menarquia, es decir, a su primera menstruación. En cambio, hay niñas, ¿no es cierto?, que no tuvieron su mejor alimentación, que tuvieron muchas restricciones por su condición económica, etcétera, y por lo tanto son niñas que siempre, ¿no es cierto?, van a entrar más tarde a su primera menstruación. Entonces, eso, ¿por qué les hago yo esa comparación? Porque precisamente la pubertad y el primer servicio tiene que ver mucho con la calidad nutricional que tengan en las personas también y en los animales productivos que podemos estudiar. Es casi que idéntico, ¿no es cierto? Entonces, depende de qué tanta eficiencia yo tuve en darle los nutrientes adecuados para que ese individuo o esa vacuna, ¿no es cierto?, gane peso adecuadamente y llegue más pronto a una talla adecuada y por lo tanto va a entrar al servicio más pronto. ¿Sí? Es un poco, vamos a ver si puedo intentar explicarme de mejor manera con un gráfico. ¿Sí? Digamos que esta es la vacuna 1 y esta es la vacuna 2. ¿Ya? Más o menos por ahí ha adherido el estudio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo con una vacuna le doy, como digo, no excesivo, le doy completamente su nutrición necesaria, sus nutrientes adecuados, su forraje adecuado. Entonces, ella, ¿no es cierto?, va a generar, llamémosle así, un crecimiento así, digamos que va normalmente. Por lo tanto, ella, cuando llega acá a esta etapa, qué sé yo, 12 meses, 13 meses, ella ya alcanzó su peso adecuado para que se preñe para su primer servicio. ¿Sí? En cambio,
una vacona, y les voy a trazar aquí una línea, ¿no es cierto?, de otro color. ¿Sí? Supongamos que esta sea una línea que me dice a mí el peso adecuado para el primer servicio. La segunda vaconita, ¿no es cierto?, es una vaconita que no fue alimentada bien, que no le dieron la cantidad suficiente de leche, que le dan pasto de mala calidad. Entonces, ¿no es cierto?, su ritmo de crecimiento, que va a ser esta línea que voy, ¿no es cierto?, esto de aquí, perdón, a ver, vamos a ver. Esta línea de crecimiento de aquí, ¿no es cierto?, va a extenderse mucho más hasta que ella logre alcanzar la línea verde de peso adecuado para su primer servicio. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa en nuestros sistemas. Alimentamos mal, no con los nutrientes adecuados, y por lo tanto nuestras vaconitas entran más tarde al servicio que si estuviéramos hablando de sistemas más tecnificados. Por eso es que yo les decía, algunas vacunas en sistemas tradicionales están a los 2 años, recién queriendo, ¿no es cierto?, entrar a la pubertad incluso. Y a los 2 años y medio, recién el primer servicio, cuando ya deberían haber parido, ¿sí? Eso, y hay casos mucho más extremos. Es precisamente por esto, ¿no es cierto? Porque su ritmo de crecimiento, esto es más lento y por lo tanto le va a tomar mucho más tiempo para su primer servicio. Hay una norma también, ¿no es cierto?, que me estaba olvidando. Hay una norma en zootecnia, en la crianza de animales. Es más importante el peso corporal que la edad para nosotros entrar al primer servicio o en padre, ¿sí? Es decir, me interesa más a mí llegar a un peso corporal adecuado porque eso es señal de que ya está ese animalito listo para ser servido, ¿sí? Antes que la edad. Porque pueden ser animales que ya tengan la edad, pero están bajos de peso. Y eso no es conveniente. Debe haber un equilibrio entre la edad y el peso. Pero si yo tengo que priorizar uno de los factores, más importante es la edad del animal para yo meterle a servicio. ¿Sí? Sí, no sé si quedó un poquito más claro. Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra inquietud, duda? Buenas tardes, doctor. Disculpe una preguntita. Sí, José. ¿Qué pasa cuando una vaca, digamos así, ya le cruzan o le inseminan y ya ha pasado 2 o 3 meses y nuevamente la vaca se daña, como se dice comúnmente? ¿A qué problemas se debe eso o qué está pasando con el animal? Bueno, ahí hay muchas causas que pueden existir, ¿no es cierto? Pueden ser causas infecciosas. Si yo ya insemino 3 veces o ya la vaca entra en celo 3 veces y por más que yo insemino no se preña, entonces ahí puede ser varias cosas. Desde una mala práctica de inseminación del inseminador. Es decir, no está inseminando bien. 2, puede ser una causa infecciosa. Puede ser que su útero esté infectado y por lo tanto entra esa vaquita en celo, yo insemino y como su útero está dañado, entonces nunca va a preñarse. 3, puede ser también una causa, ¿no es cierto?, que yo no esté detectando bien el celo y por lo tanto mi inseminación o es muy temprano o es muy tarde. Hay casos en que las vaconitas son difíciles de preñar porque tienen un reflujo de semen. Es decir,
mandan botando para afuera el semen, ¿sí? Es raro, pero también se da. Entonces, son varias causas las cuales pueden estar ahí jugando para que una vaquita, por más que tenga celo, no se preñe. Habría que ver eficientemente y eso ya con una revisión clínica uno puede dar, ¿no es cierto?, con el problema. ¿Sí? No sé si a eso se refería. Sí, doctor, gracias la pregunta. Y además tenía otra consulta. Sí. Cuando los animales ya están en crecimiento, se hacen así como que les salen lanas, así se hacen como puchunguitos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Ya, eso puede ser una cuestión ambiental, uno, ¿no es cierto? Es decir, a veces les mandan a criarse en las partes muy altas. Por lo tanto, el pelo crece un poco más como medida de protección del cuerpo. Otras de las cosas son, y que yo he visto en la mayoría de los casos, son animales, en cambio, que han sido criados mal. Y encima de eso están muy afectados por parásitos. Están malnutridos y están con parásitos. Por lo tanto, eso les afea también, ¿no es cierto? Se ven deslucidos estos animalitos. Yo, al menos desde mi práctica, son las dos causas fundamentales que yo he visto para que estén esos animales muy lanudos, ¿sí? Y que a veces se les hace ver, se hace que se les vea medio, no les llamemos feos, pero sí no como deberían estar, ¿sí? Pero son más bien causas debidas a un mal proceso de crianza precisamente de estos animales. Gracias, Doctor, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Usted nos hablaba de que las vacas no se empreñaban por cierta causa. Esa causa, usted nos decía que tenía que ser vista clínicamente, porque yo tenía una vaca, bueno, tenemos una vaca, Ya. la primera vez que se iba a empreñar. Entonces, no se empreñaba. Entonces, yo les di lo que son las sales minerales con un complejo vitamínico que venía todos los minerales. Y después de eso, la vaca se empreñó. O sea, ¿tiene algo más que ver con la nutrición también o es algo más? No, indudablemente que la parte reproductiva tiene mucho que ver, una relación directa con el plano nutricional que nosotros estemos dando a los animales. Por eso les decía, tiene múltiples causas, desde infecciosas, ¿no es cierto?, que pueden tener esos animales, y la parte nutricional. Si es una vaquita que luego de parir no le damos de comer bien, dejamos que baje muchísimo de peso, es una vaca que primerito va a demorar en entrar nuevamente en celo, ¿sí? Y luego de eso, cuando entra en celo, son celos que muchas de las veces no son útiles, precisamente por su desnutrición. Vamos a tener más problema de que se preñe la vaca. Es tan crítico que a veces las vacas suspenden el ciclo, suspenden su celo, es decir, no entran en celo, se llama eso técnicamente anestro, ¿sí? Se vuelven anéstricas, es decir, no entran en celo, no ciclan, ¿ya? Entonces, y eso la mayoría de las veces, el mayor porcentaje de las causas es una causa nutricional. Muy probablemente en su vaconita o en su vaca, ¿no es cierto?, le estaba haciendo falta ese equilibrio nutricional para que se preñe. Y si usted mejoró las condiciones nutricionales de ese animal, muy probablemente rebotó en el éxito de la preñez de esa vaquita. Ya, profe, otra pregunta. Sí. Con relación a que cuando una vaca, a pesar de que o sea, la vacuna era bien gordita, de un tamaño bastante bueno, pero lo que ella tenía, bueno, como un mal vicio, una costumbre de comerse los saquillos y las fundas. Entonces, eso también tiene algo que ver con la mala nutrición, con la falta de algún elemento nutricional. Ya, ahí hay dos cosas. Uno,
que la vaca, ¿no es cierto?, puede comenzar a comer cosas extrañas o a mascar cosas extrañas, sí por una deficiencia mineral o nutricional. Y dos, puede ser una causa también de una depravación del gusto y por lo tanto se acostumbró a comer eso, ¿sí? Es decir, llamémosle así en términos vulgares, cogió la maña de comerse eso, ¿sí? Entonces pueden ser las dos causas. Normalmente se atribuye a una deficiencia nutricional. Y lo otro que son vacas mañosas, llamémosle así, que se acostumbraron a mascar cabos, a mascar sogas, a comerse el plástico, a mascar los baldes o a mascar piedras. Pueden ser, normalmente en mi práctica, esas dos causas han sido fundamentales. Hay veces que vacas, por más que se les dé suplementación mineral, no dejan ya ese vicio. Cogieron como vicio y prácticamente es imposible. Y eso es muy crítico porque luego todos esos elementos que se comen van y se asientan en el rumen y pueden taponar. Y una vez que se tapona, ¿no es cierto?, el rumen, entonces la comida no puede seguir pasando a través del intestino y ya se complica bastante el caso de ese animalito, porque ya hay que hacer ya intervenciones mucho más especializadas de la veterinaria. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, bueno, creo que hemos hablado ya de la nutrición, ¿no es cierto?, de estos animalitos, y yo creo que ya no hace falta repetir. Esto también hablaron muy bien sus compañeros, hablamos del crecimiento glandular, de la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, ese un poquito era el capítulo que teníamos para el día de hoy, ¿sí? No sé si tenemos dudas o no adicionales, o si no, para pasar a tratar la segunda parte de la clase. Doctor, una consulta. Santiago, le Sí. saludo. ¿Cómo está? Tal vez el uso del refractómetro directamente para, por ejemplo, medir el IgG directamente en la sangre cuando tienen, por ejemplo, animales de 24 a 48 horas. Si es usual, por ejemplo, aquí usar este tipo de pruebas. Bueno, a ver, el factor de IgG, ¿a qué se refiere? Inmunoglobulinas, pero en el uso del Ya. refractómetro para medir la proteína a nivel a veces del suero, de la sangre del ternero, la vaca. Ya. Bueno, ahorita, por ejemplo, se está haciendo, un colega está haciendo un estudio precisamente de ver cómo influye, ¿no es cierto?, el calostro frente al tiempo de dotación y también calidad de calostro. Hay varias técnicas, ¿no es cierto?, pero lo más común que se utiliza aquí es precisamente coger una muestra de sangre del ternerito y por diferentes métodos, ¿no es cierto?, de laboratorio, uno puede también determinar la concentración de inmunoglobulinas que alcanzó el ternero luego del calostrado. Sabemos que el periodo crítico es el calostrado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos hacer ese análisis y es más, en ganaderías están haciendo, ¿no es cierto?, tomando muestras del suero, muestras de sangre, extrayendo el suero y midiendo el nivel de inmunoglobulinas. También, ¿no es cierto?, se está haciendo el análisis del calostro de esos animales para ver cuánto, ¿no es cierto?, de ese calostro, en qué calidad es dotado de esa vaca, porque no todas las vacas dan la misma calidad de calostro, a ver cuánto de esa inmunidad pasiva o de inmunoglobulinas que tiene el calostro fue aprovechada por el ternero. Es decir, hay varios estudios que se han realizado y que están realizando. Con el uso del refractómetro no tengo experiencia. No he utilizado
pero supongo que puede ser válido como una medida no, no precisa, pero sí una medida que me permite a mí, de alguna manera, ¿no es cierto?, acercarme hacia el contenido preciso de inmunoglobulina. Pero lo que sí más se ha utilizado ya cuando solicitan los ganaderos especialmente, ¿no es cierto?, ya un poquito semitecnificados y tecnificados, lo que se hace más bien es valorar el calostro y valorar el suero del ternero, de las terneras, a ver cuánto aprovecharon y cuál es su tenor de inmunoglobulinas que tienen. ¿Sí? Es un poquito lo que le puedo mencionar al respecto. Muchas gracias, doctor. Y doctor, otra consulta. Con el tema este de las vacunas, directamente en el tema de la brucela, ¿cuál es recomendable tratar? Porque se recomienda un periodo de vacunación directamente en los bovinos, pero por ejemplo, tal vez con su experiencia, ¿tiene alguna casa comercial que se pueda? Porque algunas personas trabajan solo con dos, la primera vacuna y la segunda y se acabó. En cambio, no hay que estar revacunando cada cierto tiempo. Ya. A ver, aunque no, eso vamos a tratar en la parte de sanidad de bovinos un poco más adelante, pero como un comentario inicial le puedo decir que el tratamiento, digamos que el control de brucelosis que nosotros tenemos que hacer no es fácil. Uno, porque si yo utilizo, ¿no es cierto?, una cepa de vacuna inadecuada, yo puedo complicarme el diagnóstico cuando esos animales son adultos. Por eso es que cuando se vacuna brucelosis, yo tengo que utilizar la cepa adecuada en animales menores y cuando ya pasaron llamémosle así, a vacunas, yo tengo que utilizar otra cepa de vacuna, ¿no es cierto? Porque si no, el diagnóstico de esa enfermedad va a ser equivocado. Porque cuando yo mando a hacer pruebas de brucelosis, me puede salir un falso positivo. Y me sale falso positivo porque me está midiendo los anticuerpos que me generó, ¿no es cierto?, ese animal porque vacuné muy tarde, ¿sí? O más que tarde, vacuné con la cepa inadecuada, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de los calendarios de brucelosis, de vacunación, vamos a ver qué cepas tenemos que utilizar en determinada edad, de categorías bajas, y qué vacuna o qué cepa debemos utilizar nosotros cuando nos hemos demorado o ya tenemos animales adultos con los que estamos comenzando el control de brucelosis y cuál de las cepas tenemos que utilizar para que no me interfiera a mí en un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Eso adelantemos, Edison, ya un poquito cuando estemos en la parte sanitaria podemos profundizar un poquito en el control de brucelosis. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Listo. Bueno, chicos, un poco quisiera saber, porque ya se les aproxima la fecha para la entrega del trabajo interciclo, que yo quisiera que sea, ¿no es cierto?, de aquí a una semana y media. Quisiera saber si han tenido problemas en la estructuración de la dieta en bovinos, que será un poquito el otro compromiso que teníamos para esta clase. No, profe, todo bien. Doc, una pregunta. Sí, sí. Para el uso de los pastos, ¿podemos hacer, por ejemplo, como porcentajes? O qué digo, perdón, por kilogramos que le vamos a dar de cada pasto. Por ejemplo, yo estoy utilizando regras, quicuyo, trébol blanco y llantén forrajero. ¿Puedo utilizar las 4? Ya, puede utilizar, es un supuesto. No me parece lo más conveniente, pero es un supuesto que usted está poniéndose. ¿No es cierto? Ya. Puede decir, yo le doy de Ryegrass, le doy 5 kilos, de trébol le doy 2 kilos y de llantén le doy 2 kilos, por decir alguna cosa. Es un supuesto, ¿sí? Que usted está poniéndose y que tranquilamente puede hacer.
Ya. Aunque personalmente les recomiendo, porque ahí va a tener que hacer una consulta más larga de los contenidos de cada uno de los pastos, ¿no es cierto? Del contenido bromatológico. Claro, el que me faltaba es del llantén ya ahorita, porque se me Ya, claro. encontraba. Entonces, bueno, es su ejercicio y mientras más nos retemos nosotros mismos, mejor. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra, algún otro problema que hayan tenido o algo que no hayan? Profe, Sí. y la vaca podemos elegir la raza y el peso por nuestra propia cuenta, por ejemplo, porque yo elegí una Holstein de 600 kilogramos, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien. Usted elige el peso del animal y la raza también, que también se puede uno trabajar con eso. Usted elige el peso, tranquilamente. Así como la producción, la concentración de grasa en la leche, el volumen que produce, ¿no es cierto? Eso queda a discreción de ustedes. Ya, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Listo. Les voy a pedir que activen, por favor, sus cámaras este ratito, salvo alguien que creo que no tenía activado, ¿sí? Solo hacemos ese control y listo. María Fernanda está por ahí, tal vez tiene algún problema. Sí, tengo activada la cámara, pero me sale la pantalla negra, no sé por qué. Ya, bueno. Caterine. Sí, profe. Ya. Yasmín sí estaba. Sí. John Flores. Sí, profe, presente. Yes. John Flores, que segundo Castillo, creo que es. Castro, profe. Sí estoy. Es que Sí. no, mi webcam Ya. no sirve, profe. Silvana. Silvana Paredes. Presente, profe. Bueno, ¿qué pasó con su cámara? ¿Sí? Listo. José Mejía. Listo. La señorita Belecela. Sí, sí. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es Buenas, que no vale mi cámara. ya. John sí se reportó, ¿no? John Flores, ¿qué? Ya, Sí, profe, que soy. listo. Segundo sí estaba. Silvana. Silvana Paredes. Sí, profe. Listo. Hecho, chicos. Sí, presente. Bueno, entonces hemos estado 34, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Me parece creo que estamos todos. Entonces, vamos a trabajar desde la próxima semana como habíamos convenido, ¿sí? Entonces, estarán listos con los horarios y las invitaciones que les voy a enviar. Y quedemos una fecha para la entrega de la dieta de bovinos. Si han hecho la dieta de bovinos, la de aves van a poder hacer mucho más fácilmente, es más simple, ¿ya?
Entonces, vayan relacionándose ahora con los requerimientos de los pollos de carne, ¿sí? Hay una tabla más simple todavía, donde dice pollos de 1 semana, pollos de 2 semanas, de 4, de 5 semanas, ¿sí? Entonces, vamos a irnos relacionando porque la próxima clase vamos a indicar, en cambio, cómo estructurar una ración para esos animales, ¿sí? Entonces, la ración de bovinos ¿les parece para la primera semana de mayo? Sí, profe. Que vendría a ser la semana del 4 al 8. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. La primera clase de esa semana entregamos, yo voy a asignar como tarea en el aula virtual, donde ustedes van a tener que cargar el archivo que han utilizado y si es que no han utilizado computadora y han hecho a mano, simplemente una fotito de lo que han hecho, cómo desarrollaron y le cargan el archivo, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer esa modalidad. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, profe. No hay dudas. Profe, tal vez podría repetir la tarea, que se me fue el internet. Repetirla, Silvana, ¿qué me decía? ¿Repetir qué? Lo que tenemos que subir. Ah, ya. Decíamos que si hemos hecho en un archivo de computadora, ya sea Word, Excel, entonces en el e-virtual yo voy a activar como tarea para que ustedes suban el archivo que han trabajado. Si es que hicieron en cuaderno, pues pueden tomarle una fotografía y también le suben la fotografía del ejercicio desarrollado. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Hecho, chicos, entonces nos despedimos. Que tengan una buena tarde. Doctor. Sí. Disculpe, sí nos tomó asistencia, perdón, a Montesioca y Ortiz. Sí. Ya. Sí, doctor, lo que pasa es que se me dañó la cámara de Ya. mi laptop. Ya, gracias. Hecho, no hay ningún problema. Entonces nos estaríamos viendo con mañana, ¿no es cierto? Para comenzar ya con la rutina de los otros horarios del día, la próxima semana. ¿Sí? Hecho, jóvenes, que tengan una buena tarde el día de hoy, ¿ya? Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que estén bien.